Por continuar en Observatorio, estamos conversando sobre el Instituto Nacional de Evaluación Educativa con dos integrantes de su Junta de Gobierno nombrados por el consenso del Senado de la República el pasado 25 de abril. Se trata de los doctores Gilberto Guevara Niebla y Silvia Schmelkes. Les recuerdo que esta conversación, así como toda la serie de Observatorio, puede ser descargada, consultada en la internet en la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Gilberto, Silvia, el Congreso ya hizo la reforma constitucional, ahora sigue lo que tiene que ver con el detalle, la legislación secundaria. Hemos visto, no solo en materia educativa, sino en otros temas, que es más fácil cambiar la Constitución que las leyes, paradójicamente, y que hay muchas reformas constitucionales, muchas me refiero a más de una docena, que en sus transitorios mandan a reformar la legislación secundaria y esta no aterriza nunca. Un ejemplo es la Ley Federal de Transparencia, la reforma constitucional data de 2007 y nunca se promulgó esa ley. Entonces, pues no demos por sentado que habrá que estar exigiendo que en materia educativa se continúe todo el ciclo legislativo que establece la propia Constitución, que los legisladores cumplan con la obligación que ellos mismos se dieron, pero yo quisiera dedicarme al contenido. ¿Cuáles serían los elementos importantes de definición en esta legislación secundaria que facilitaran el trabajo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y que nos dieran también claridad sobre qué sí hará y qué no? Gilberto. Bueno, en la legislación secundaria se están contemplando tres cuerpos jurídicos, una ley del INE, una ley del servicio profesional docente y una reforma necesaria a la Ley General de Educación. Ahora, como tú lo has señalado, parece ser que aquí en esta legislación secundaria se están encontrando los legisladores con más dificultades que en la reforma constitucional. Es decir, existe una ley del servicio profesional docente que aparentemente ha dado lugar a una polémica muy seria en la Cámara de Diputados, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, o en el seno del llamado Pacto por México, y que pretende definir lo que es el servicio profesional docente. Nosotros entendemos por servicio profesional docente, bueno, los mecanismos institucionales que aseguran la formación, el desarrollo, promoción, reconocimiento, etcétera, etcétera, hasta la salida del servicio profesional docente, de la carrera docente. Esta norma, sin embargo, ha sido cuestionada, sobre todo por una parte de los legisladores, porque colinda con aspectos laborales. Es decir, en un momento dado la norma plantea algunas condiciones en las cuales el profesor deja de servir al sistema educativo, es decir, pierde su posición dentro del sistema educativo. Entonces, esto ha traído objeciones, sobre todo por parte de ciertos legisladores. Ahora, lo más importante, yo creo, es lo más delicado, y yo creo que es precisamente esta norma del servicio profesional docente, en qué términos se va a resolver para aclarar, arrojar claridad sobre la ley del INE. Es decir, yo creo que la ley del INE es relativamente clara en cuanto a los ciertos objetivos que tiene que llenar. Es decir, tiene que atender la evaluación de la calidad, que es un compromiso fundamental del acuerdo y del Pacto por México y de la reforma constitucional. Tiene que
realizar evaluaciones por su cuenta y vigilar otras evaluaciones que se realizan dentro del sistema y, por otro lado, tiene que establecer los lineamientos mediante los cuales se va a hacer la evaluación de los docentes. Ahora, hasta aquí llegamos, digamos, a un punto de desencuentro, digamos, entre los legisladores. Es decir, o se desplazan los aspectos laborales hacia otros cuerpos legislativos de carácter más laboral, o se mantienen los aspectos laborales o las implicaciones laborales dentro de la ley del servicio profesional docente. Mi punto de vista es que la contradicción o el conflicto es insuperable. Es decir, si un profesor, por ejemplo, reprueba una vez, reprueba otra vez, vuelve a reprobar, etcétera, etcétera, en evaluaciones, un número determinado de evaluaciones, pues llega un punto en el cual el profesor tiene que ser separado del servicio profesional. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, parece que no todo el mundo está de acuerdo en este aspecto. Y en buena medida ese dilema, digamos, está desde la Constitución. Cuando se menciona la palabra permanencia, hay un debate entre juristas de si eso aplica a los profesores que se incorporen al servicio después de la reforma constitucional o si aplicará también a los que ya están en activo. Quizá es un tema que tenga que resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la colisión de derechos, sí, más que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿Cuáles serían los componentes fundamentales de la ley del INE? Sí, bueno, yo creo que lo que a nosotros nos gustaría que reflejara la ley del INE es justamente la autonomía del INE, ¿verdad? Es un poco, y para eso, pues yo creo que hay varias cosas que son indispensables, ¿no? Una primera que tiene que ver con este tema justamente de la evaluación de los docentes, pues es que nosotros sí concebimos que la evaluación tiene como principal propósito mejorar calidad y equidad en materia educativa. Y para que eso sea posible, para que realmente la evaluación conduzca a un mejoramiento, pues tienen que mediar ciertos procesos entre evaluación y evaluación para que efectivamente haya una posibilidad de mejora. El más importante de todos es la formación continua de los docentes, que bueno, también más o menos la literatura nos indica por dónde tiene que caminar esta formación continua. No son cursos en universidades, ni son grados académicos adicionales, sino son procesos muy cercanos a la escuela y a la problemática que los maestros tienen en el aula, pero tiene que mediar un proceso formativo. O sea, la evaluación tiene que retroalimentar al maestro respecto de sus debilidades, pero también lo tiene que apoyar en cómo superarlas, si no, no va a mejorar la calidad de la educación. Y eso no está claro en lo que en este momento circula en las propuestas de ley. Entonces, para que realmente lo que haga el INE tenga fuerza, pues tiene que haber este proceso de mediación. Y la segunda mediación, que en la realidad mexicana es absolutamente fundamental, tiene que ver con el cumplimiento de las condiciones de trabajo de los docentes, y que está muy vinculado al tema del derecho a la educación, ¿verdad? Bueno, todos sabemos que en México hay una enorme diversidad de condiciones de trabajo y hay situaciones, pues realmente límites en donde es muy difícil que un maestro pueda cumplir su función. Escuelas que no tienen aulas o que tienen aulas de palitos, sitios en donde no hay suficientes materiales para impartir la educación, una serie de cosas incluso, que no… Silvia, perdóname la interrupción, no todos los maestros tienen su plaza. Hay mucha inestabilidad laboral, muchos profesores cobrando por honorarios que no saben si seguirán en el servicio. Y digamos que el diagnóstico que hace Tabla Rasa no nos permite ver todas estas realidades tan diversas que ustedes sí tienen que tomar en cuenta. Desde luego, tenemos que tomar eso en cuenta. Entonces, bueno, el otro asunto que tiene que mediar es cómo se corrigen estas, digamos, estas deficiencias en las condiciones de trabajo a partir de las cuales se puede esperar que un maestro tenga resultados de aprendizaje con sus alumnos, ¿no? Entonces, pues sería excelente que se reconocieran estas dos mediaciones, ¿no? Me parece que sería absolutamente fundamental.
Lo otro es, también volviendo a este asunto de la evaluación docente, que la evaluación docente se tiene que concebir efectivamente como un proceso, no se puede concebir como un momento en el que a partir del cual se decide si un maestro queda o no queda, a un maestro se le reconoce o no. Permítanme hacer una pausa porque creo que puede ser el centro, ¿no? ¿Qué evaluación, con qué plazos? Permítanme hacer una pausa y quiero regresar justamente a este tema. Estamos hablando, ya lo ve, con dos de los responsables de poner en marcha el Sistema Nacional de Evaluación Educativa desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ahora autónomo, los doctores Silvia Schmelke y Gilberto Guevara Niebla. Vamos a una pausa y regresamos aquí en Observatorio.